falla. O sea, ahí no va lo. Bárbaro. Después tenemos por último lo que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos cumplen la función de transmitir la información hereditaria y de determinar qué proteínas va a producir la célula. Tenemos dos tipos de ácidos nucleicos, los ácidos desoxirribonucleicos, que es el ADN, o los ácidos ribonucleicos, que es el ARN. Bueno, ahí te dice cuál es la diferencia entre los dos. Este compone los genes, el material hereditario de las células, los cromosomas que van a dar en la unidad que viene, o no sé si ya la dieron. Es la 4, está compuesta por ADN. Y contiene la información para producir todas las proteínas, así como los ARN que los organismos necesitan. Y el ácido ribonucleico participa en los procesos de ensamble de los polipéptidos. Bueno, la composición. Los ácidos nucleicos están compuestos por nucleótidos. Un nucleótido está formado por una molécula de azúcar, generalmente es la glucosa, la pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Esta base nitrogenada puede ser timina, guanina, citosina o adenina. Acá les dice de las derivaciones. De la purina derivan la adenina y la guanina, y de la pirimidina derivan la citosina, la timina y el uracilo. Esto sépanselo, porque a mí me lo habían tomado en un examen. Bueno, acá está la misma diferencia que habíamos visto cuando estábamos dando los carbohidratos. La diferencia entre la desoxirribosa y la ribosa es que la ribosa está compuesta por un grupo hidroxilo, en cambio la desoxirribosa está compuesta por 2 hidrógenos. Acá les dice que desoxi, por eso es ADN, y ribosa, por eso es ARN. Bueno, las diferencias, esto es muy importante, saber que el ADN está compuesto por adenina, citosina, y guanina y timina. En cambio, el ARN está compuesto por adenina, citosina, guanina y uracilo. La diferencia entre el ADN y el ARN está en esto, en la timina y el uracilo. Las dos son pentosas, y la cadena en el ADN es doble y en el ARN es simple. Tenemos dos, a ver si no hay una imagen por acá. Ven, tenemos dos cadenas en el ADN. Bueno, y las uniones entre los nucleótidos se da a través de enlaces fosfodiéster. Esto es importante, al igual que los otros enlaces. Se une este grupo fosfato junto con este hidroxilo del tercer carbono, 1, 2, 3, se unen, eliminan una molécula de agua y se unen estos dos. Acá les explica bien. Es un enlace covalente que se produce entre un grupo hidroxilo del carbono 3, de la pentosa de un nucleótido, y un grupo fosfato del carbono 5 del nucleótido entrante. En la reacción se libera una molécula de agua y se forma un dinucleótido. ¿Qué es esto? Queda como resultado. El apareamiento de las bases nitrogenadas en el ADN. La citosina siempre se une con la guanina. Esta es la ayuda que les dan, así como hablaba Niki recién con las proteínas, Carlos Gardel, porque la citosina va con la guanina. En cambio, Aníbal Troilo sirve para la, no me acuerdo cuál era esta, con la timina. A ver, capaz que dice el nombre por acá. La adenina. La adenina con la timina. Y también se unen a través de enlaces puente hidrógeno, entre el hidrógeno y el oxígeno. Esto cuando se va formando el ADN. Esto, acá pasa una cadena y acá pasa otra. ¿Ven? Es esto. La unión, por ejemplo, acá tengo una adenina y acá tengo una timina, se unen a través de un enlace puente hidrógeno.
de 2 cadenas distintas. La estructura del ADN, la estructura primaria es la secuencia de los nucleótidos, al igual que en las proteínas. La secundaria es una doble hélice. Acuérdense en que la alfa hélice de las proteínas, por ejemplo, para poder asociarlas, la alfa hélice era una sola que se iba tomando esta forma gracias a los enlaces puente hidrógeno que se iban ocasionando. Entonces, acuérdense que como acá tengo 2 cadenas, sería doble hélice. ¿Se entiende el ejemplo que quiero dar? Y bueno, es una molécula bicatenaria porque contiene 2 cadenas, antiparalela porque no son iguales, sino que, por ejemplo, cuando esta va, esta viene, y complementaria. La estructura del ARN, bueno, acá tenemos la estructura, en cambio, en lugar de timina, por ejemplo, para la adenina tenemos uracilo. Y los tipos de ADN son 3. Tenemos el ARN mensajero, que es el que transporta la información del núcleo al citoplasma, el ARN de transferencia, que es el que transporta los aminoácidos hacia los ribosomas, y el ARN ribosómico, que es el que forma parte del ribosoma. Eso cuando estudian la parte de la célula lo van a poder relacionar bien. Bueno, y los nucleótidos de importancia energética son 2. Tenemos el ATP y el GTP. El ATP es el adenosín trifosfato. Adenosín proviene porque la base nitrogenada es adenina. Tenemos el azúcar, que es la ribosa, y trifosfato proviene de que son 3 grupos fosfatos. Estos enlaces que se generan entre los 3 grupos fosfatos son de alta energía, y por eso se los denomina con importancia energética. En cambio, el GTP es guanosin trifosfato. Guanosin porque la base nitrogenada es la guanina. Guanosina. Trifosfato porque tengo 3 fosfatos y el azúcar. Y bueno, acá ya termino. No sé si alguien le quedó alguna duda que quiera preguntar. Sea por chat o por micrófono. De todas formas, recuerden que esta clase la vamos a subir, así que el material lo van a tener a mano cuando ustedes lo quieran. Hable ahora o calle para siempre, ¿eh? El apareamiento de las bases nitrogenadas del ADN. Es importante saberlo, tipo que la citosina se une siempre con la guanina y la adenina se aparea con la timina. Eso es muy importante para la parte del cromosoma, cuando estudies la unidad 4, me parece que es, la de cromosomas. Ah, bueno. Y sí, te lo van a tomar ahora porque lo tendrías que saber para la próxima unidad. Ok. A nosotros en los parciales y en el final siempre nos tomaron. Por esto decís. No sé, ¿más quiere preguntar algo? No sé si estabas hablando, Luzmi, se te cortó. No, que decía que sí era importante saber esto, Esto. esta unificación. Está bueno eso del nombre de Carlos Gardel y Aníbal Troilo. Está bueno. Bien, ¿alguien más quiere preguntar algo? Si no, damos por terminada la clase.
No, yo de mi parte no. Hoy que preguntabas, Eli, por el tema del tiempo para el parcial, recuerden que hoy tienen clase de consulta, así que le pueden preguntar a la profe que le puede llegar a decir más exactamente cuánto tiempo van a tener porque no está subido en el entorno la disponibilidad de tiempo que le van a dar durante el examen. Ok, bueno. Así que bueno, voy a parar de grabar.